Bien. Bueno, tengo una introducción, unos comentarios y una introducción. Yo entiendo que este es un tema que no, normalmente en los grupos hablar es de toros, ¿no? Y cuando nos ponemos a hablar de aspectos así muy particulares como este tema, pues puede ser no de la mejor, no lo más deseable, ¿no? Pero finalmente a mí me interesa y creo espero que a ustedes les también les interese. ¿Cómo nace esta idea? Primero, yo había leído alguna vez por ahí echándole el ojo al cocío que había habido toros en Filipinas, pero pues así que fue como un comentario general. Posteriormente, ahora últimamente, hace unos meses, estaba leyendo el libro La afición entrañable del doctor Benjamín Flores Hernández. Este, y en un pie de página, siempre he pensado, se puede leer los libros de dos maneras. Cuando es una novela, empieza uno en la página 1 y termina en la 350 y listo, se acabó. Pero cuando es un trabajo de investigación que tiene pies de página, pues sí, es muy importante leer los pies de página porque a veces hay información valiosísima. Y en esa información encontré que de un trabajo que había habido sobre las Filipinas y que tenía que ver desde los años 1600. Entonces me llamó la atención, me puse a investigar un poco y le hice una pregunta en la siguiente semana que nos reunimos con el grupo de Monterrey. Estaba Aldo Cruzado y don Salvador García Bolio, y les pregunté que si había alguna información. Yo ya había empezado a buscar artículos y me dijeron, ¿sabes qué? Cómprate un libro que se llama Bullfighting in the Philippines. Está en el idioma de Shakespeare, pero está muy bueno. Entonces, bueno, me puse a buscar y le empecé a dar forma y caí en cuenta de que algo tenía que ver con Cuernavaca y dije, ay, 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 esto es importantísimo. Entonces me metí y el resultado es este de lo que van a oír. Entonces empiezo. Y esta es la introducción que no viene en el documento. En su obra La venganza de la geografía, quiero agradecer antes que otra cosa que se me pase a don Valente Arellano, que me hizo el favor de mandarme una información muy, muy, muy interesante para la elaboración de este trabajo. También a un querido amigo mío, al arquitecto Manuel Galguera Villa, que Se es está cortando mucho tu comunicación. se está cortando. No, yo estoy escuchando perfectamente. Perfectamente, Yo perfectamente. también, muy bien. Bueno, sigo. Entonces, me pasó información muy importante. Manuel Galguera, que es de los cronistas de aquí del estado de Cuernavaca y del Consejo de Cronistas del Estado, es muy amigo mío y también me pasó bastante información. Don Salvador García Bolio, pues qué decir de él, ¿no? Son, de una manera bastante, coloquial, dijéramos, que son chuchas cuereras, ¿no? Son gente de una cultura amplísima. Me pasó información, me dio algunas ideas, tomé ideas de don Benjamín Flores Hernández, que les digo es La afición entrañable y la ciudad y la fiesta, y varios trabajos, ¿no? De don José Francisco Coelho Ugalde, que, pues, qué decir, ¿no? Yo soy de los que soy admirador de su trabajo y lo consulto muchísimo. Y a todos ustedes, a la Peña Unidos por el Toro, que con ustedes aprendo semana a semana. Quisiera poner los nombres de todos, pero es absolutamente imposible. A don Oscar Ruiz Esparza, gracias Oscar, porque pues, has abierto las puertas para todos y a Ramiro, que ha estado siempre dispuesto, ¿no? Es un
es un arma un elemento de trabajo, pero impresionante, ¿no? Entonces, bueno, a todos muchas gracias. El cartel, bueno, ya lo vieron, el de hoy. Y quiero decirles, esto es un pensamiento de Luis Niño de Rivera y Juan Antonio Hernández, que dice, la afición en el toreo es algo así como la devoción en la religión. Es el apasionamiento y la incondicionalidad, y el comer, dormir, respirar y soñar con el arte del toreo. Y como decía Rafael el Gallo, el toreo, espero que lo que voy a leerles esté resumido en esta oración. El toreo es un ejercicio del espíritu. Bueno, primer tercio. Antes de entrar al primer tercio, les leo esta introducción. En su obra La venganza de la geografía, Robert David Kaplan desarrolla la idea central de que la geografía no es solo un escenario pasivo donde se desarrolla la historia y trasciende la vida circunscrita a un territorio, sino un factor determinante que ha moldeado el destino de las naciones y sus circunstancias. Condición que parece alterarse ante la globalización y los avances tecnológicos que han transformado de manera que los países y las sociedades interactúan, pero donde la geografía sigue siendo un factor clave para entender esas dinámicas. Cada día se cimenta más entre nosotros la convicción de que la historia no solo es una, sino múltiple, de que no existe la historia en singular, sino las historias en plural. Es decir, la historia de cada una de las entidades que a los hombres alguna vez les ha parecido dignas de depositar en ellas su memoriosa consideración. Historia, sabemos, quiere decir narración. En sentido amplio, constituye toda narración de un sucedido del pretérito humano. Es, entonces, relato de lo acontecido, de cualquier aspecto del pasado que se presente a la mirada de alguien como recordable, como digno de suscitar su atención por el motivo que sea. Entre más personal, por supuesto, más auténtico. Todo elemento de la vida humana resulta entonces capaz de historiarse. La validez y el interés de cada texto de historia provendrá de una supuesta jerarquía de su dinámica basada en una escala de valores arbitrariamente determinada. Para quienes se dispongan, que son todos ustedes, a escuchar esta plática, les recomiendo abrir su mente junto a las imágenes que van a observar y remontarse a la historia que enseguida escucharán. Está puesta, pues, en marcha el programa. La función va a comenzar. Ya sonó el clarín anunciando la salida del 1 de la tarde. Va por ustedes y, como decimos los taurinos, que Dios cuide a la tauromaquia y reparta suerte. Muy bien. Dividí la plática en 3 partes. Espero que mi hipótesis, a ver si se cumple al final. El toro como un tótem solar. La vinculación del toro con el hecho histórico religioso es un fenómeno antiguo. Se puede decir que se haya documentado ya desde la prehistoria en las cuevas de Altamira y Lacox. Incluso se puede afirmar algo más. El toro ha sido venerado en todo el Mediterráneo durante la antigüedad como animal sagrado, es decir, que ha sido un animal al que se le ha tributado culto. En las imágenes vemos uros y en la imagen inferior quizá el primer persona que haya sido ultimada por un toro. Cuando el hombre se hace sedentario, inicia la agricultura, pero todavía tiene que ir a la caza de animales. De seguro pensaba y hablaba de los poderes de las buscadas fieras, en la soledad de las noches en los campamentos de caza. La virilidad, el poder, la fortaleza y, cómo no,
el peligro que los toros encierran en su corpulencia y sobre todo en sus cuernos. Siembran la simiente de la superstición en la mente rudimentaria del cazador primitivo, y el brote de la divinidad de estos seres no tarda en aparecer. Las paredes de las cuevas se llenan de pinturas propiciatorias, los reparos de las rocas de incisiones que son los primeros rezos suplicando el don de la caza abundante, y el toro adquiere la dualidad de presa, de caza y a la vez divinidad protectora y venal. Un paréntesis hago en el artículo, si lo leen después ustedes, a pie de página tiene muchísimos comentarios. Cierro paréntesis. Por la vía del Mediterráneo llegan diversas influencias artísticas de las grandes culturas contiguas a este histórico mar, y que es por donde llegan a la península ibérica las afroasiáticas, europeas, grecolatinas, etcétera, y amerindias, en el caso de las culturas americanas en el Nuevo Mundo, distintos ritos relacionados con la figura del toro. A manera de reflexión, el toro es considerado como una deidad protectora de la fecundidad animal y humana. Esta condición consideró al toro como un depósito de fecundidad y como objeto de virtudes atropaicas, todo lo cual representa un estadio apenas desligado de la mentalidad mágica. El toro es, en todas las civilizaciones y religiones antiguas, desde el Finisterre hasta el Éufrates y el Tigris, una epifanía, una manifestación de las divinidades vinculadas con la potencia fecundante y creadora de la naturaleza. Jack Randolph Conrad, en su libro El cuerno y la espada, que fue su tesis doctoral en Duke University de Carolina del Norte y que ha publicado en 2006 en la Fundación de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y que ha rastreado con meticulosidad la presencia del toro, Dios, en las religiones de la antigua Sumeria, como es el caso de los toros alados asirios, de la India, de Egipto, como el caso del buey Apis, de Creta, del Levante, de la propia Roma, en el taurobolio de la religión mitra dominante en la ciudad imperial cuando emerge el cristianismo, en las cuales ha sido venerado por el hombre como una fuente de poder y fertilidad, de una fuerza que el hombre ha intentado siempre apropiarse. Abordar con serenidad este tema y el rito alrededor del toro nos lleva a conceptos de religión, superstición, ritualidad, fábula, tradición. Todos términos que convergen en el sentido más elemental y necesario de la vida, la espiritualidad de nuestros actos. Al investigar sobre este tema, este intrincado tema, intentamos comprender la cultura tradicional tauromaca y avecinarnos en conocimientos cosmológicos al origen legendario del ritual, es decir, sobre la historia del ritual sagrado de los toros y su relación con el hombre y su ser religioso. Los toros son animales sagrados, como nos lo enseña la historia, y su culto y sacrificio en una misión y destino de su misma sacralidad. Desmonde, en el 2005, en su artículo La corrida de toros como ritual religioso, introduce la hipótesis que la tragedia griega se originó en una ceremonia religiosa durante la cual se mataba y se comía un toro. En este artículo hace una revisión de la condición del toro en las religiones antiguas como el mitraísmo y el cristianismo, así como las reminiscencias paganas que posiblemente den origen al evento taurino como ritual religioso. El toro fue una figura importante en la mitología de los iberos, los antiguos habitantes de España. Se han encontrado pinturas de animales,
toros, bisontes, uros, caballos, ciervo, entre otras, como decíamos, en las cuevas de Altamira y Lacaux, que datan de entre 15 y 20,000 años. En Guisando, en Ávila, España, hay 4 estatuas de toros en medio de un campo cuyo origen se remonta al tiempo de los iberos. En Altamira se sacrificaban en sus altares a animales y humanos, escrutando sus entrañas para adivinar el porvenir. Además, concluye que la corrida de toros moderna es reminiscencia del festín totémico en el cual el hombre primitivo conmemoraba a los dioses matando y comiendo al animal totémico. Asimismo, afirma que el sacrificio del toro era el rito ceremonial central del mitraísmo, que se extendió por todo el orbe romano. Afirma que hay evidencias de que la lidia de toros fue introducida en España por los romanos. En consecuencia, Desmonde concluye que existe una fuerte posibilidad de que la corrida de toros española sea al menos parcialmente una reminiscencia mitraica. Voy a regresarme tantito para mostrarles en esta imagen. La religión mitraica tiene su origen en la zona del Medio Oriente y los soldados romanos les gustó mucho de que el toro era un animal sagrado. Entonces, en esta religión había un bautismo, pongo comillas. Si ven ustedes la imagen de la izquierda, hay un piso como perforado y lo que hacía era al individuo bautizado, vamos a usar esa palabra, se sacrificaba el toro y se bañaba con su sangre. Esto era común en la religión mitraica y si hoy pensamos un poco en cómo se da el sacrificio kosher de los musulmanes y en el caso del cordero de los judíos, pues van a ver que no es tan diferente. El festejo taurino siempre ha respondido a la resultante de una serie de rituales que se subsiguen de manera visceral y orden hegemónico estructural como en el desarrollo de cualquier celebración religiosa, sea esta del signo que fuere. El toro está presente en muy diversas áreas de la sociedad, en el ámbito de las fiestas. En no pocos pueblos, uno de los componentes de que constan las fiestas patronales es una tauromaquia, lidia o capea de novillos, que según las localidades pueden tener un carácter muy distinto. Debo hacer aquí otro paréntesis. Acaba en una población que ahorita no me acuerdo, fueron demandado el ayuntamiento por permitir usar fuegos pirotécnicos en los toritos. Imagínense, cierro paréntesis. La figura del toro aparece y adquiere también un cierto protagonismo en determinadas leyendas religiosas que hablan de la aparición de imágenes sagradas veneradas en ermitas y santuarios, o también en alguna iglesia parroquial, e inclusive en los exvotos o milagritos. En verdad que en las fiestas patronales hay que distinguir dentro de las celebraciones que le dan carácter tanto ritos religiosos como ritos profanos. La tauromaquia de la que hablamos, la muy bien llamada fiesta no manifiesta, formaría parte de estos últimos, pero se produce en el ámbito de una fiesta religiosa dedicada al patrón o patrona de una determinada localidad o pueblo, y entonces se inserta en un tiempo sagrado marcado por distintas expresiones de religiosidad popular. Por ello, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha adoptado distintas posturas respecto a los espectáculos taurinos: neutralidad, apoyo o condena, dependiendo la sensibilidad de sus dirigentes eclesiásticos. Asimismo, la religión y la tauromaquia han caminado juntas, tal como dijo Rafael Gómez Ortega el Gallo: el toreo es un ejercicio del espíritu. Es una oración en la que se encierran un sinfín de connotaciones tanto religiosas como espirituales y artísticas. En una corrida de toros o cualquier festejo tradicional,
La vida y la muerte están presentes en el rito taurino. Así, el hombre, el torero consciente de ello, se encomienda su vida al cuidado del Señor y de su propia sapiencia, de la técnica del toreo. Si observamos desde el punto de vista filosófico, el toreo es un ser emanado de una escuela escolástica en que el dominio de la enseñanza y las creencias tienen gran significación. Vive en un mundo penetrado por las fuerzas sagradas. Tras estas actitudes se disfrazan tres características de lo sagrado: el misterio, el milagro y la magia. Así lo refiere María de los Ángeles Pérez Álvarez en su texto El itinerario religioso de los toreros. Pero ¿qué es en verdad lo que motiva al torero a tener un fervor tan grande? ¿Será verdadera la fe en la religión que profesa? ¿Es la expropiación de culpas pasadas y venideras, sabiendo que está por enfrentarse con un animal que de un momento a otro puede acabar con su existencia terrenal? ¿O es acaso el miedo del ser humano a lo desconocido? Solo ellos pueden saberlo. En su relación de los ritos religioso y tauromaquio, el gran antropólogo, el doctor Julian Pitt Rivers, en 1993 afirma, abro comillas, después del sacrificio de la misa, que podríamos considerar como la fiesta mansa, esto es, la celebración perfecta de la conducta cristiana, sigue la fiesta brava, como se denomina todo rito litúrgico. A toda celebración sacrificial dedicada a la Virgen, al cuerpo de Cristo, a cualquier otra figura del santoral de la iglesia o cualquier santo de la comunidad, le corresponde un contrarrito, es decir, la fiesta de toros, que resulta el equilibrio. Ahora bien, si la lección de la fiesta brava es contrapeso de la misa, y recordar, aunque inconscientemente, el sacrificio de Mitra, la religión táurica de las religiones romanas y el gran rival del cristianismo, hasta que se suprimió cuando el emperador Constantino cristianizó el imperio, no es de ninguna forma un intento de anular el mensaje purificador de la misa, sino más bien un complemento para integrarlo a la esfera práctica cotidiana. La notable insistencia de los rituales durante los periodos de descontento social se debe a esta libertad. Lo que tiene la oportunidad de actualizarse permanecerá inalterado, puesto que su significado se adapta a la necesidad de la situación y al momento. Cierro comillas. En este punto se puede ir conformando una primera conclusión. Mito, religión y sacrificio estuvieron y están indisolublemente unidos en la fiesta taurina. En este contexto unitario, el sacrificio, esto es, la destrucción total o parcial de un ser vivo, constituía la escena culminante de un proceso dramático, el ritual. La representación de un relato, el mito, cuya función consiste en revivir entre los vecinos de una localidad aquello io tempore en que todos los hombres dieron por primera vez cuenta de la constitución en sociedad, explicándose así el misterio de su procedencia. La sociedad quedó fundada por el sacrificio y por la repetición del ritual de la escena de dicho origen que ha lanzado en dirección a la eternidad su voluntad de perpetuarse. Esto lo vemos en todos los toreros, todos los pequeños ritos que hacen en solitario antes de salir a torear, ¿no? Y a la derecha, entre otros, vemos a un cura a punto de torear, abajo. Nos dice Francisco Coelho Ugalde, en el 2025, que el toreo es un rito, una fiesta solar. Los millares de seres que domingo a domingo, y el domingo también es un día solar, se congregan en la plaza circular, en el circo, en el círculo, a presenciar el juego mortal de toros y toreros,
de bestias y bestiarios, que se lleva a cabo en la arena que tienen forma solar. No saben, pero sienten que están imantados por la irresistible atracción de un rito pagano presidido por una divinidad que no es otra cosa que el sol. Esto mismo lo afirmaba el maestro Javier Villurrutia. En las tardes en que las nubes amenazan ocultar el sol, o al menos atenúan su luz, el público echa de menos la presencia de la divinidad solar. Cuando las nubes se apartan para dejarlo brillar con máxima potencia, un grito unánime se escapa de todos los seres, aclamando al sol. El alma antigua del hombre primitivo, que se esconde en el hombre actual, se expresa en ese grito de adoración. Si buscamos el porqué del entusiasmo irresistible del pueblo mexicano por el espectáculo taurino, tendríamos que acudir a la persistencia de los ritos solares de los antiguos mexicanos, entre los cuales el sol, Huitzilopochtli o Tonatiuh, eran la divinidad principal. La fiesta taurina es una fiesta de sacrificio y como tal de sangre y muerte. El toro es el animal solar, de signo astrológico del sol. En la fiesta taurina se sacrifica al sol un animal solar, una imagen viva del sol. El combate entre el hombre y la bestia, o, en una palabra, la tauromaquia, es también un rito solar mágico. La fiesta, la ceremonia taurina, es lo que pudiéramos llamar una tauromagia. El sol la preside, pero el sol es el toro. El toro es la víctima, pero el toro también es el sol. Es un festejo, en un festejo taurino cualquiera que sea su nivel, asistimos a una liturgia que enlaza mitos, historia, memoria y emoción, lo sagrado y lo profano, lo visible y lo invisible. Vemos aquí algunos elementos que tienen que ver con el rito, el libro recientemente de nuestra querida Fernanda, un gran personaje, Francois Zumbiel, que vale la pena, si no lo conocen, que lo busquen ahí en YouTube, ahí, en el Instituto Juan Belmonte, ahí pueden encontrar muchas cosas muy interesantes. Y el libro que estoy terminando de leer, Ritos y Símbolos en la Tauromaquia, del doctor Julian Pitt Rivers. Muy bien. Segundo tercio. Los mártires de Nagasaki y Felipe de Jesús. Estas imágenes que van a ver enseguida, las encontré en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. Es un documento de 1801, son 29 láminas, 8 de ellas están firmadas por el autor, y son bastante explícitas sobre la vida de San Felipe de Jesús. Ok. 1 de mayo de 1572. Nace Felipe de las Casas y Martín en la calle Tiburcio de la muy ilustre, noble y leal Ciudad de México, cabeza y corte de la Nueva España en la América septentrional. Es en una vivienda llamada San Eligio, que hacía esquina con el convento de Regina, por la actual calle de Bolívar, en el centro histórico de la capital del país. Era hijo de Alonso de las Casas, originario de Illescas, reino de Castilla, probablemente de origen judeocristiano y emparentado con el célebre Fray Bartolomé de las Casas, y quien inquieto buscó aventurarse a las Indias. Alonso viajó primero a Sevilla, en donde conoció a una mujer pobre, hija de un sastre llamada Antonia Martínez, con quien se casó en la parroquia del Sagrario de Sevilla. Por algún tiempo Alonso y Antonia buscaron la manera de abordar una nave de la flota de las Indias para viajar a la Nueva España. Finalmente lo consiguieron, embarcándose en San Lucas de Barrameda, donde se hace la mejor manzanilla de España, entre paréntesis,
el 10 de agosto de 1571. Debo de hacer otro paréntesis aquí rápido. Parte de esta información fue de un artículo que me mandó don Valente, a quien agradezco si está por ahí muchísimo, y creo traté de corresponderle con un artículo que le mandé también de San Felipe de Jesús, que fue escrito su primera biografía por Fray Baltasar de Medina, que se llama Vida, Martirio y Beatificación del invicto protomártir del Japón, San Felipe de Jesús, patrón de México, su patria, imperial corte de Nueva España en el Nuevo Mundo, y repito, escrito por Baltasar de Medina. Es un libro de 1751 y como encontré una copia facsimilar de este documento, lo leí entero, por eso me tardé tanto, porque está escrito en castellano. Se entiende bastante bien, pero se lee muy lento. Muy bien, continúo. La travesía fue terrible. Cuando llegaron a las costas de la Vera Cruz, sufrieron la embestida de un furioso norte, por lo que no pudieron tomar puerto. La embarcación zozobró y casi todo se perdió. Esto ocurrió en octubre de 1571. Sin embargo, el trabajo duro de la pareja pronto rindió frutos, dándoles una muy buena estabilidad económica. Se dice que Felipe de las Casas era un niño muy inquieto y cuenta la leyenda que había en su casa una higuera marchita y que en cierta ocasión su nana, harta de las travesuras del niño, había dicho: Felipillo Santo, sí, cuando la higuera reverdezca. Así, el día de la muerte de Felipe, la higuera reverdeció. Siendo muy joven, acompañaba a su padre en sus viajes a Acapulco para llevar provisiones a las embarcaciones que iban a Perú y a Filipinas. Allí su padre trabó amistad con el presidente y los oidores de Filipinas, entre ellos Santiago de la Vera, presidente de la nueva audiencia y exalcalde de la corte, quien había edificado en Manila la primera fortaleza de piedra, Nuestra Señora de Guía. Felipe estudió gramática en la escuela de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, dirigida por jesuitas. Posteriormente fue novicio franciscano en el convento de Santa Bárbara de los Descalzos de Puebla. Él tomaría el hábito en 1589, pero pronto lo dejaría. Según cuenta la tradición, fue su amor por la platería lo que lo alejó del sayal franciscano. Al conocer la vida de Manila y de los lugares legendarios y exóticos como Japón, China, Camboya, Siam y la Conchinchina, el actual Vietnam, inmediatamente anheló viajar a esas lejanas tierras. Para entonces su padre financiaba a la Real Hacienda para su habituallamiento en los galeones que viajaban a Manila. Así que en 1590, cuando apenas contaba con 18 años de edad, se embarcó en el galeón Santiago. Como ya se mencionó, al abandonar el hábito franciscano, su padre lo envió a Manila, Filipinas, con gran cantidad de hacienda y dinero para que se dedicara al comercio. Abro una comilla y respeto la escritura. Habiendo llegado a Filipinas, rico, mozo y soldado, rompió en verdores y lozanía de la edad, los ardores del apetito, gastando gran parte del caudal en pasatiempos y bizarrías de mancebo. Allí encontró una vida frívola que lo deslumbró, por lo que se dedicó a una vida mundana. Sin embargo, en algún momento, reflexionando sobre su forma de vida y los valores aprendidos y reconsiderando su vocación, además del abandono de sus amigos al comenzar a escasear el dinero, se refugió en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en Manila, para buscar sosiego en cuerpo y espíritu, en la orden de los franciscanos, y cambió su nombre por el de Felipe de Jesús en el año de 1593. En aquel tiempo, el convento de Santa María de los Ángeles
recibía muchas peticiones de Japón solicitando el envío de frailes franciscanos. Sin embargo, en 1585, el Papa Gregorio XIII había dispuesto que solamente los jesuitas podían evangelizar Japón y que si otra orden religiosa lo hacía, serían excomulgados. A pesar de esta disposición, el gobernador Dasmariñas, con el acuerdo de otras órdenes religiosas, nombró al franciscano Fray Pedro Bautista como embajador de Filipinas en Japón para representar al Reino de España y a la Nueva España. Por su parte, Felipe de Jesús se quedó a terminar su noviciado, dedicándose al estudio y atendiendo a los enfermos en el Hospital de la Misericordia, pero sobre todo preparándose para una vida de misionero, pues su anhelo era ir a Japón a predicar. El 22 de mayo de 1594 tomaría los hábitos de pobreza, obediencia y castidad. Poco tiempo antes había llegado a Manila Harada Kimeyón, un enviado del emperador Taiko Sama del Japón, Toyotomi Hideyoshi, quien mediante una altanera carta exigía obediencia y tributos. Decía que era el señor de todo y que los que estaban debajo del cielo y arriba de la tierra, todos eran sus vasallos. A finales de verano de 1596, un convoy español conocido como la Nao de China iniciaba su tornaviaje desde Filipinas. El recorrido que se hacía anualmente entre Manila y Acapulco, siguiendo la corriente que circulaba el Pacífico Norte, camino que desde 3 décadas atrás había descubierto el monje agustino Fray Andrés de Urdaneta. Urdaneta, que era un gran cosmógrafo, desarrolló junto con Miguel López de Legazpi, quien fue el primer gobernador de la Capitanía General de Filipinas, además de ser fundador de las ciudades de Cebú en 1565 y Manila en 1571, la ruta del tornaviaje a Acapulco. Debido a que Felipe no había recibido en Manila las sagradas órdenes de un obispo, su padre dispuso que regresara a la Nueva España. En contra de su voluntad y resignado, se embarcó en el galeón San Felipe en julio de 1596 junto con otros religiosos. El viaje fue una pesadilla, ya que el galeón fue zarandeado por el oleaje y por los vientos de varios tifones. Debido a ello, perdieron el control del navío, que quedó a la deriva. A la altura de Japón, una tempestad los desvió de su ruta y uno de los barcos del convoy, casualmente el San Felipe, encalló en las playas de la isla de Shikoku, hasta que el galeón encalló cerca de la población de Urando el 18 de octubre del mismo año. El señor local confiscó los bienes que traía la embarcación y la tripulación y los frailes fueron enviados a Kioto, la capital, donde un jefe militar, el Taiko, llevaba a cabo una política unificadora para someter bajo su mando a los divididos señores feudales de Japón, del sur de Japón. La llegada del San Felipe a esas tierras no podía haber sido más inoportuna. Desde mediados de la centuria, con los portugueses llegaron los jesuitas, quienes consiguieron numerosas conversiones, siendo las más importantes las de los señores daimios, guerreros feudales del sur, que estaban interesados en el comercio con los cristianos, sobre todo porque gracias a él podían adquirir armas de fuego. Dichos contactos despertaron también el interés del Taiko Toyotomi Hideyoshi, pues el comercio con China podía redituar muchos beneficios. Sin embargo, sus principales opositores, los terratenientes sureños, eran protectores decididos del importante grupo de cristianos de Nagasaki, apoyados por jesuitas y portugueses, por lo cual desde 1587 Hideyoshi había prohibido la predicación cristiana y ordenado la expulsión de los misioneros del Japón.
Tal prohibición no se había cumplido, pues el mismo Taikó, para contrarrestar el monopolio de los portugueses, había entrado en contacto con los españoles de Filipinas, quienes, acompañados por los religiosos franciscanos, estaban intentando poner bases comerciales y misioneras en Japón. Aunque desde 1580 las coronas de España y Portugal habían recaído en Felipe II, las ancestrales pugnas entre ambas naciones seguían vivas y a ellas se unía la oposición entre franciscanos, apoyados por las autoridades españolas de Filipinas, y los jesuitas, vinculados al obispado portugués de Macao y al virrey de Goa. Desde su llegada a Japón a mediados del siglo XVI, los miembros de la Compañía de Jesús habían mostrado una gran adaptabilidad a la realidad japonesa y funcionaban como traductores e intermediarios comerciales. Por esto y por su discreta propaganda cristiana, los señores y el mismo Taikó tenían muchos miramientos y les habían otorgado ciertos privilegios, debido sobre todo a los beneficios que sus conocimientos y relaciones traían para Japón. La intromisión de los franciscanos españoles y sus métodos misionarios más agresivos ponían en peligro el proyecto evangelizador que había costado mucho a los jesuitas construir. La llegada del galeón San Felipe con su tripulación incidía así en un momento en el que la situación era muy tensa. Por un lado, el Taikó necesitaba mostrar su fuerza para imponerse sobre los señores cristianos sureños. Por el otro, las pugnas entre los mercaderes españoles y portugueses y entre franciscanos y jesuitas propiciaban una profunda división en los sectores cristianos europeos. Para colmo, Hideyoshi fue informado que el piloto del San Felipe había comentado que el Imperio Español se había ganado gracias a una invasión de conquista después que los misioneros lograron la conversión de las poblaciones nativas al cristianismo. La revelación del piloto y la animadversión de sus consejeros contra los cristianos llevó a Hideyoshi a ordenar el arresto de los frailes que vivían en los conventos de Osaka y Kioto, junto con aquellos que llegaron en el San Felipe, quienes hasta entonces habían sido tratados como invitados. En Osaka, Felipe se encontró con sus compañeros franciscanos que estaban en el pequeño convento de Belén. Creía que Dios lo había llevado allí, pues su anhelo era ser misionero en esa tierra. El 8 de diciembre, un grupo de lanceros rodearon los diferentes conventos franciscanos. Así los mantuvieron hasta el 30 de diciembre, cuando les leyeron la orden de encarcelamiento. Al día siguiente, los trasladaron a Meako para dar cumplimiento a la orden imperial. La lista de los inculpados incluía a 6 franciscanos descalzos, los sacerdotes Fray Martín de la Ascensión, Fray Francisco Blanco y Fray Pedro Bautista, y los hermanos Fray Felipe de las Casas o Felipe de Jesús, Fray Francisco Andrade y Fray Gonzalo García, y a 20 laicos japoneses, 17 terciarios franciscanos y 3 coautores de los jesuitas. El 2 de enero de 1597, el verdugo japonés les cortó la oreja izquierda a cada uno de ellos como venganza de la injuria hecha a sus dioses. La sentencia del Taikó-sama decía: serán crucificados en Nagasaki, muy lejos de donde se encontraban, por lo que los mártires fueron trasladados caminando y en carros tirados por bueyes, en otras ocasiones en embarcaciones. El viaje fue tormentoso. Sabían que se dirigían a la muerte, pero ellos iban cantando salmos, rezando y dándose ánimos. Los jesuitas fueron excluidos de tal persecución, por lo cual algunos autores sostienen que el obispo de Japón y el embajador del virrey de Goa, Pedro Martins, un jesuita portugués llegado a Kioto
el año de 1596, fue quien influyó en la orden de aprehensión de los frailes. Su actitud antihispana y la necesidad de mantener el monopolio jesuítico de la misión en esas tierras pudieron ser las causas de tal situación. Felipe no había sido ordenado sacerdote aún. Pudo haber evitado los tormentos y la prisión, pero optó libremente por la misma suerte que corrieron los misioneros. Todos los demás náufragos de San Felipe quedaron en libertad y solicitaron permiso al Taikó para trasladarse ahí en barco y poder asistir al martirio. Los sentenciados fueron llevados en procesión por varias ciudades entre Kioto y Osaka, para ser objeto de burlas y dirigirse una semana después hacia Nagasaki. El 5 de febrero de 1597, los 26 cristianos fueron trasladados a la colina de Nishisaka, en las afueras del puerto de Nagasaki, frente al mar, donde fueron colgados en cruces. Felipe decía durante su agonía: Jesús, 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 viendo que se ahogaba debido a que la argolla en que se encontraba prisionero su cuello lo ahogaba. Los soldados los atravesaron con 2 lanzas en los costados, en las cuales uno atravesó su corazón y la segunda en el costado derecho. Así fueron ejecutados y murieron crucificados. Pasado algún tiempo y un tanto olvidado el suceso, debido a los intereses comerciales de Tokugawa Hiderata, reanudó las persecuciones y entre 1617 y 1622 fueron martirizados varios religiosos agustinos y otros cristianos japoneses. Esta nueva oleada provocó una reactivación de las causas de los mártires de 1597, por lo que el 14 de septiembre de 1627 el Papa Urbano VIII los beatificó después de un proceso promovido en España y Roma por los franciscanos descalzos. En dichas promociones, la figura del beato criollo Felipe de las Casas o Felipe de Jesús no había recibido una especial atención, pues era un personaje menor dentro del grupo de los frailes, al no ser aún sacerdote. A pesar de ello, con el aval pontificio, los descalzos novohispanos insistieron en destacarlo y en impulsar una devoción individual hacia quien era el único americano del grupo. La presencia del clero secular en la promoción del beato criollo volvió a hacerse notoria y en 1678, cuando se solicitó a Roma que Felipe de Jesús fuera nombrado patrono de Nueva España, como lo era Santa Rosa de Lima para el Perú, la congregación de ritos rechazó la petición, alegando que el propuesto era aún beato. Y ante el rechazo, los canónigos solicitaron al rey Carlos II diera su aval para que la fiesta del beato se equiparara a la de la Santa Limeña, la cual obtuvieron en 1689. Después de muchos batallares, la canonización oficial de Felipe de Jesús se dio el 8 de junio de 1862, aquí es parte del martirio, por el Papa Pío IX, ya que en México para entonces era independiente. En busca de ayuda internacional en medio del desmembramiento de los estados pontificios en Italia y en apoyo a los conservadores en su lucha contra los liberales en México, el sumo pontífice reconocía un culto que venía ya desde el siglo XVII. Perdón, me adelanté. La Iglesia Católica en México lo considera patrono de la Ciudad de México y de su arzobispado. En el estado de Colima y particularmente en Villa de Álvarez, es considerado protector contra incendios y temblores. Su veneración incluye una misa anual el 5 de febrero y se lleva a cabo la renovación del juramento. Después de estos eventos, también se realizan
en Villa de Álvarez desde hace más de 150 años unas fiestas y corridas de toros charrotaurinas en honor del santo en la hermosa Plaza de Toros La Petatera. La Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México alberga entre sus colecciones un conjunto de grabados intitulados, que son los que les mostré anteriormente, Vida de San Felipe de Jesús, protomártir del Japón y patrón de su patria México. Estos 30 grabados narran la vida del primer santo mexicano y fueron concebidos y grabados, siendo firmados solo 8 de ellos por José María Montes de Oca en 1801 en la Ciudad de México. Los grabados de Montes de Oca sobre la vida de San Felipe de Jesús tienen valor por su calidad gráfica, por su sencillez y realismo, con los que se describe las escenas biográficas, por su uso de la iconografía religiosa y sus detalles singulares. La portada de esta es la imagen que ven ustedes a la izquierda. Y en ella termina cuando es declarado San Felipe de Jesús patrono de la Ciudad de México. Por eso, si ven ustedes cierto semejanza al escudo nacional, no están equivocados. Y además de que los dos personajes que están hincados, el de la izquierda es un español y el de la derecha es un indio. La primera biografía de San Felipe Jesús fue escrita por Fray Baltasar de Medina, vida, martirio y beatificación del invicto protomártir del Japón, San Felipe Jesús, patrón de su patria, de México, su patria, imperial corte de Nueva España, en el Nuevo Mundo, que escribió Fray Baltasar de Medina. Esto corresponde a una segunda impresión que se realizó en la imprenta de los herederos de la viuda de Jan García Infanzón en 1751 en Madrid, España. Ahí respetamos la escritura. Durante los trabajos llevados a cabo por el obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo, y Fray Gabriel Chávez de la Mora, que además es arquitecto, y fue quien desarrolló el proyecto, la tipografía y la iconografía de Emaús para el arreglo de la Catedral de Cuernavaca. Las pinturas fueron descubiertas en el año de 1957 a raíz de los trabajos de adecuación del conjunto histórico al retirar los altares colaterales que ocupaban en ambos costados de la nave principal, iniciando un recorrido en el costado derecho hacia el acceso principal y el coro alto, y continuando a lo largo del otro muro, hasta el arco del altar principal. En ella se muestran los diversos religiosos transportados en carretas por un largo camino desde el centro de Japón hacia el sur. En la escena final se pueden ver los personajes con prendas de colores cruzando en embarcaciones propias del sitio en un mar de cetáceos. Les presento la Catedral de Cuernavaca. En la imagen izquierda es la capilla abierta. Los indios no estaban acostumbrados a llevar a cabo ninguna actividad en lugares cerrados. Entonces, los franciscanos, al darse cuenta de que no lograban meterlos a ningún lugar cerrado, hicieron la capilla abierta. Bueno, para mí es hermosa. Y en la imagen derecha se puede ver la puerta principal de la catedral, la torre que se dice que se inspiró en la torre de la Giralda de Sevilla. En ella se piensa que el martirio realizado al final del siglo XVI fue representado en este sitio a principios del siglo XVII, perdón, con una magnífica muestra de pintura de gran formato, única en su género en México. En 1525, este es el interior de la catedral, donde se pueden ver
los frescos recuperados. Obviamente las partes blancas todavía están llevando a cabo trabajos muy lentos, pero tratando de recuperar lo más posible. Ahorita vamos a ver más en detalle. Ahí se pueden ver alguna de la iconografía de Emaús. Abajo a la izquierda se ve una cruz un poco distinta y son lo que se empezó a utilizar en la catedral por don Sergio Méndez Arceo y fray Gabriel Chávez de la Mora, y que se adelantaron al Concilio Vaticano II. En las aberturas, los vitrales fueron desarrollados por el arquitecto Matías Geritz, que le dan una coloración en las tardes fantástica. Ahorita lo vamos a ver más de cerca. En 1525, 4 años después de la conquista, arribaron a las costas de Nueva España varios grupos de misioneros, siendo los primeros en establecerse en el Valle de Cuauhnáhuac los 12 primeros frailes franciscanos, liderados por Fray Martín de Valencia, que procedieron a edificar la Capilla Abierta, que ya vimos, o Capilla de los Indios, para evangelizar a la fe cristiana de los nativos. En la Nueva España, los monasterios adquirieron características propias en virtud del contacto con la cultura y la liturgia prehispánica. Así, con la anuencia de Fray Juan de Zumárraga, primero obispo de México, y con las variantes del programa establecidas por Fray Pedro de Gante, los franciscanos iniciaron en la segunda década del siglo XVI varios monasterios, de los cuales destaca el construido en Cuauhnáhuac, Cuernavaca. Fray Martín de Valencia y Fray Toribio de Benavente habitaron el monasterio de Cuauhnáhuac, que se convirtió en el convento provincial con dominio de una vasta región, desde Huitzilac, que es la división, digamos, la mitad del camino entre la Ciudad de México y Cuernavaca, hasta el centro minero de Tasco. El orden cronológico en el proceso constructivo de este asentamiento franciscano no es muy claro. Sin embargo, se puede describir el proceso. Primero construyeron la bella Capilla Abierta, advocada a San José. La fachada de esta capilla da al norte y el santuario hacia el sur, porque la explanada en la cual los indígenas celebraban sus ritos religiosos había de sustituirse por la Capilla Abierta para aprovechar la costumbre y espacio prehispánico original. La elaboración de los murales se ha datado a mediados del siglo XVII y hasta principios del XVIII. Algunos investigadores plantean que la pintura de los murales se asoció a fechas posteriores a 1628, cuando se recibió la noticia de la beatificación de San Felipe de Jesús. Sin embargo, existe un dato que podría interpretarse en el sentido de una datación de los murales en una fecha más tardía. Agustín de Betancourt, en su obra Teatro Mexicano de 1697, no hace mención de los murales en su detallada descripción de la iglesia de Cuernavaca, la cual en ese tiempo aún era un convento franciscano. Aquí se ven algunas de las imágenes donde los náufragos de la nao San Felipe, que fueron los que encallaron y que fueron tomados como prisioneros, y al llegar la orden del Taiko, empiezan a ser trasladados. Recuerden que Japón, todas las islas, los países e islas y archipiélagos tienen una cantidad impresionante de islas, por lo que las embarcaciones son uno de los medios de transporte más comunes. Aquí se ven, estas son imágenes del interior de la Catedral de Cuernavaca. Los murales estas son otras, y ahí se pueden ver esta historia. Esto fue lo que me motivó a mí a hacer este pequeño ensayo, en el sentido de poder vincular un aspecto de
nuestra afición, la tauromaquia, con un hecho histórico que aparte se encuentra pintado en las paredes de la catedral. Los murales fueron pintados en las paredes laterales de la nave de la catedral. De los murales remanentes, el principal mide 30 metros de largo por 8 de altura. Aún se debate su pertinencia de estilo que muestra el gran conjunto de códices coloniales tardíos conocidos como Techaloayan. Donald Robertson, en su catálogo de 1975, incluyó dichas pictografías. El autor se basa en las representaciones realistas de las formas humanas proporcionadas y unificadas, la arquitectura y el ambiente geográfico, presentando con plasticidad tridimensional. El colorido usado por el pintor incluye el azul, el verde, el amarillo, rojo, blanco, gris y negro. Hasta tiempos recientes, en 1957, se dieron a conocer los murales. Existen noticias de que fue el encalado realizado entre 1867 y 1880. A partir de 1959 se inició el proceso de restauración. Aún existen discrepancias en torno a los artistas y fuentes que inspiraron el ambiente. Sin embargo, diversos autores se inclinan por apoyar la tesis de que fueron artistas indígenas locales los creadores de los murales. Es probable que parte de la inspiración del ambiente oriental provenga de las noticias que se disponían sobre los chinos que acudían al mercado de Manila, Filipinas. Muy bien. Tercer tesis. Discúlpenme, pero la síntesis no es una de mis cualidades de las poquititas que tengo y me gusta hacer las cosas a mi manera, un poco largas. La fiesta en Filipinas y correr toros en juego y alegrías de cañas en honor a los mártires de Nagasaki y Felipe de Jesús. Son muy escasas las personas conocedoras del pasado tauromaco de la República de Filipinas, pero cierto que esta tradición, exportada desde España y Nueva España, permaneció en el archipiélago por más de 3 siglos. La antigua colonia, descubierta en 1521 y colonizada en 1565, poco a poco se adaptó a las nuevas costumbres españolas, empezando por la religión, vida doméstica, ocupaciones diarias y, por supuesto, sus diversiones, fiestas y juegos. Claro está que correr toros, conocidas como nosotros como corridas de toros, serían parte de estas tradiciones, aunque no contarían con muchos adeptos autóctonos, sino que serían los españoles residentes los que demandarían dichos espectáculos como representación, recuerdo e imitación de la cultura que habían dejado atrás. Retana, en 1896, publica un artículo, Fiesta de Toros en Filipinas, en donde desarrolla un importante estudio de la fiesta de correr toros y corridas de toros en el archipiélago filipino. Cita que gracias a la correspondencia que un padre jesuita mantenía con otro afincado en la Nueva España, México, tenemos la primera referencia a un festejo taurino en el archipiélago. Este primer festejo de correr toros, de que se tiene noticia, se realizó en diciembre de 1619, con motivo de la llegada a Manila de una bula del Papa Urbano VIII que autorizaba el culto de la Inmaculada Concepción, patrona de las Islas Filipinas. Este espectáculo se realizó en la ciudad, entonces amurallada, y parece que fue organizado por el gobernador de las islas, don Alonso Fajardo y Tenza. Aunque no indica el lugar de celebración, lo normal, al igual que ocurría en España e incluso la Nueva España y otras colonias, serían que hubieran utilizado la Plaza Mayor. Levantando tablados, se crearía un ruedo rectangular en torno al cual se disponían los espectadores. Los personajes más notables y nobles
se colocarían en los balcones de los edificios que forman la plaza. En este caso, la casa consistorial, la catedral y el palacio del gobernador. Aquí se puede ver en la imagen más o menos cómo se hacían. Con una pequeño cosa curiosa, que en lugar de madera se utilizaba bambú frecuentemente. Otro festejo que se tiene bien documentado se lleva a cabo en 1623, en donde se corrieron 12 toros y jugaron cañas, 8 cuadrillas de a 2 caballeros cada una, conforme a la disposición de la tierra. Decíamos que en Filipinas, en la imagen de la izquierda, se ve en la población del lado derecho, se puede ver la zona amurallada y por ahí en donde se hace como una especie de triangulito, un cuadro blanco que corresponde a la imagen que está arriba, que es la Plaza Mayor, y en donde se construye el ruedo que pudo haber sido, en principio, aunque aquí se dibuja circular, pero en realidad eran rectangulares u ochavados. De los toros corridos y lidiados, porque esa sería nuestra primer duda, procedían de las mismas islas Filipinas, es decir, hablar de un toro de lidia filipino. No parece plausible el hecho de que en las islas se introdujera, como ocurrió en América, ganado que braviaba procedente de España para la realización de festejos taurinos. El escaso número de corridas que se realizaban y la falta de interés desalentaría a muchos ganaderos a la crianza de este tipo de reses. Aunque debemos señalar que tal vez se produjo algún intento por parte de Ildefonso Quesada, ganadero y empresario taurino, en la década de 1850. Solo son 2 referencias al ganado bravo que se encuentra dentro de la fiesta de toros en Filipinas. El que se describe e intenta aclarar el origen asiático de este animal importado desde China, abro comillas, no es indígena de Filipinas, refiriéndose a los toros, sino importado como el caballo y otros cuadrúpedos. Y a la manera de estos degeneran visible y notablemente, el de Filipinas es más pequeño que los pequeños de España, de mucho menos poder. Las astas son cortas, suelen ser corniveletos y por rara casualidad demuestran que es una fiera. No en balde los indios llaman comúnmente vaca a lo que es al buey y al toro mismo. Con la finalidad de entender con qué toros se daban estos festejos, agrega Retana que se advierte la presencia de 2 tipos de ganado vacuno. El carabao, aquí está cómo eran las fiestas en España, y cuando se habla de correr cañas, recuerdan ustedes que en la época medieval los caballeros hacían torneos en épocas de paz en los cuales utilizaban unas pértigas enormes que se venían caballos, cada quien en su carril de frente, y se golpeaban y bueno, había cantidad de muertos, heridos y muertos. Entonces empezaron a utilizar cañas, por eso se le llamó juego de cañas. No era de lo más extraño que resultara. Bien, aquí está a la izquierda el carabao y a la derecha el tamarao. Un primer tipo de origen chino caracterizado por un tamaño menudo, cuernos retorcidos y joroba y muy manso. El tamarao fue introducido por los españoles, al cual trataron de adaptar al terreno y al clima, pero su introducción no fue muy exitosa al perder la corpulencia y la fiereza. De la cruza de estas 2 especies se obtuvo un híbrido denominado toro nativo de Filipinas, animales pequeños de no más de 1,20 metros de alzada y 400 kilos de peso. Tienen cabeza corta y cuernos dirigidos hacia arriba.
extremidades cortas y finas, con pezuñas pequeñas. Su dorso presenta una pequeña joroba. Aun siendo mansos, conservan un temperamento e instinto de defensa. Lo mismo sucedió antes en la región conquistada Tenochtitlan. En la quinta carta de relación de Hernán Cortés al rey Carlos V de Alemania y primero de España, es incorrecto esto, porque no existía todavía Alemania, era el Sacro Imperio Romano y Germánico, y España era el Reino de Castilla, en donde escribe: otro día que fue de San Juan, como despaché este mensajero, llegó otro, estando corriendo ciertos toros y en regocijo de cañas y otras fiestas. Este hecho ocurrió el 24 de junio de 1526, por lo que están por cumplirse el próximo año 500 años de tauromaquia en México. Pero ¿de dónde provenían los ciertos toros que menciona Cortés? García Bolio presenta el resultado de una profunda investigación de aproximadamente 37 años, misma que inició en 1983, en la cual da una detallada descripción del toro mexicano, también conocido como cíbolo, descripción que proviene del libro Historia General de las Indias de Francisco López de Gomara. López de Gomara fue un fraile, amigo de Cortés, a quien Cortés le platicó todo desde su llegada a las islas y la posterior conquista de Tenochtitlan, ¿no? Y Francisco López de Gomara escribe este libro que está a la izquierda, y repito, que se llama Historia General de las Indias, en su edición de 1553. Primer tomo en sus capítulos 211 y 212, en donde viene una detallada descripción del toro mexicano y que corresponde al bisonte, que son la descripción, son las dos imágenes que se ven a la derecha, ¿no? El toro mexicano, que fueron los primeros toros que se mataron. Inclusive todavía se tiene en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, hay información, sobre todo en las actas de Cabildo, que son muy interesantes porque son libros de historia verdaderamente, donde indican que todavía para 1700 de pronto todavía se alcanzaban a llegar a matar algunos bisontes, o a torear por lo menos. Como se puede ver, existe un cierto paralelismo entre el origen de las fiestas de correr toros en Nueva España y Filipinas. Un estudio más detallado de la introducción del ganado en las islas del Caribe y la Nueva España lo encontramos en el estudio La ganadería bovina en el México colonial, antecedentes históricos y personajes protagónicos de su desarrollo, en el que se hace un detallado análisis de la forma de introducción al continente, destinos y formas de aprovechamiento. Pero regresemos a nuestra historia de Filipinas. Hasta el estudio de Wenceslao Retana, la primera referencia a un festejo taurino en Filipinas se debía a Félix de Huerta, fraile y cronista franciscano, quien fue el primero en asegurar la realización de un festejo de correr toros en la Plaza Mayor de Manila el 4 de febrero de 1630. Hay algunas discrepancias en cuanto a fechas cuando consulta uno a una fuente u otra, y obviamente los frailes también dan algunas fechas distintas, pero finalmente más o menos andan en el mismo orden de tiempo. Aparece del contexto de las celebraciones de la beatificación de los mártires franciscanos del Japón, que fueron crucificados por el emperador Hideyoshi el 5 de febrero de 1597. Aquí se ven algunas otras celebraciones en la catedral. Algo, entre paréntesis, que es en las iglesias católicas de Filipinas principalmente, el torreón que se ve ahí, el campanario, siempre está separado de la iglesia. No se ponía arriba
a un costado y creciendo hacia arriba, como los conocemos o en la parte superior, como los conocemos en todas las iglesias y catedrales. En Filipinas siempre están a un lado e inclusive a veces separados de la propia iglesia. Cito, Cabildo, sede vacante, a petición de, y ahí vienen unas siglas que no he podido descifrar, la ciudad de Manila los declarase el 7 de septiembre de 1629 patronos de segunda clase y en fiesta de guardar para los españoles de todo el arzobispado, disponiendo para celebrar la primera, la primera fiesta de los repetidos santos. Los festejos eran como nosotros los conocemos en los dibujos con que siempre nos topamos. Estos festejos fueron dirigidos a honrar a los mártires en funciones tan solemnes que ni antes ni después han tenido semejante en este archipiélago. Baste decir que los preparativos duraron 6 meses y costaron sobre los 2 millones de reales. Y añade más adelante, el día 4 de febrero de 1630 fue solemnizado por los reverendos padres de la esclarecida orden de los predicadores, celebrando la misa al rector Fray Domingo González, rector del Colegio de Santo Tomás, y predicando elocuentemente por el prior del convento de Manila, Fray Diego Aduarte, primer cronista de su santa provincia y obispo después de Nueva Segovia. Por la tarde se verificó en la Plaza Mayor el primer festejo de correr toros que se vio en estas islas, a la que asistió todo el noble concurso del día que se comenta. Al día siguiente continuaron los festejos en honor de los mártires. Nuevamente se realizó un festejo de correr toros, la cual, sin embargo, no queda recogida en la obra de Retana. Este lapsus se debe a que Retana recoge la información del libro de Félix de la Huerta en la edición de 1855, que sería reeditada 10 años después, incorporando este dato. El día 5 hicieron los oficios los reverendos padres agustinos descalzos, celebrando de pontificial el excelentísimo señor obispo de Cebú, don Fray Pedro de Arce, de la misma orden y asistido de los religiosos más condecorados. Y añado más adelante, la tarde se festejó con un segundo festejo de correr toros en la Plaza Mayor, títeres y juegos de manos diestramente ejecutados por japoneses en el atrio de nuestro convento. Vival, en su extraordinaria obra de investigación sobre el desarrollo histórico de los festejos de correr toros entre 1602 y 1622, y que presenta en su libro Bullfighting in the Philippines, aborda el tema de los mártires de Japón, haciendo una descripción de la misma. Asimismo, describe cómo el ilustre cabildo, en sed de vacante, a requerimiento de la muy noble y siempre leal ciudad de Manila, los declaró a los mártires de Japón el 7 de septiembre de 1629 como patrones de segunda clase y en la celebración de Día de las Obligaciones de los españoles en toda la arquidiócesis. Organizaron celebrar la primera comida del día, mencionando en honor de los santos mártires con solemnes funciones, como nunca hubo algo parecido en este archipiélago antes o después. Es importante decir que la preparación de los festejos, como ya se dijo, tomaron 6 meses. La descripción del costo de las festividades fueron a través de las crónicas de Fray Félix de la Huerta, quien afirma que el primer festejo en la Plaza Mayor de Intramuros, los franciscanos de orden que se sentía orgullosa de estos mártires japoneses, requirieron a las parroquias de Manila y de las misiones cercanas para la celebración de las parroquias de Sampaloac, Meyahuacán, Lilio, Polo
Siniloa, Santa Cruz de Bay, Bocahue, Paete, Lucbán, Pililla, Morón, Mavitac, Pangil, Nacarlán, Mayayillán, Santa Ana de Zapa, Dilao, Lumbar y Pila realizaran grandes procesiones que terminaran en la Plaza Mayor de Manila, siendo el epicentro de las celebraciones. Además, temprano, el 2 de febrero de 1630, en la muy noble villa de Pila, Laguna, se llevó a cabo una procesión luminosa que inició en el convento franciscano. Lo mismo sucedió en las parroquias franciscanas de los pueblos aledaños. Cada una de las procesiones llevaba estandartes y blasones con los nombres de los mártires. Otras órdenes religiosas se unieron de manera gozosa y festiva, como el caso de los agustinos y jesuitas. En los siguientes días se iniciaba el día con retoque de campanas de la catedral y disparos de salvas de la artillería, con la que se daba inicio a otra gran procesión. A manera de epílogo, la tauromaquia es un fenómeno rico en variados aspectos y elementos que configuran, que bueno, son los festejos, los mártires. La tauromaquia es un fenómeno rico en variados aspectos y elementos que configuran su identidad. De ellos, el factor religioso se convierte en un fuerte marcador identitario, siendo una de las expresiones que con mayor fuerza se manifiesta públicamente. En este ensayo tratamos de introducirnos en lo manifiesto como también en lo latente y profundo del ritual táurico. También hicimos una breve revisión del tema concerniente al toro tótem, San Felipe de Jesús y fiestas de correr toros en honor a los mártires de Nagasaki y su relación con la religiosidad católica novohispana en Filipinas y Japón y la incipiente afición taurina, a través de la postura de la Iglesia respecto a la tauromaquia, celebración de acontecimientos y festividades religiosas mediante fiestas de correr toros. En verdad que para una cabal dilucidación del lugar y forma precisas que tuvo la religiosidad novohispana en sus diversos ámbitos y manifestaciones, resultó interesante realizar un breve análisis entre la fiesta de toros y la manera en cómo se adaptó en Filipinas durante el siglo XVII y la religión católica a la manera de vivirse, entenderse, adaptarse y sentirse. Ahora sí les prometo que es media paginita y colorín colorado. Esto es una reflexión personal. Desde antes de la historia de las protorreligiones cavernarias, el toro fue deidad, culto, mito y rito. Según Mircea Eliade, entendido el mito que constituye la historia de los actos de los seres sobrenaturales, esta historia se considera verdadera y sagrada. Luego, cultura tras cultura, imperio tras imperio, Babilonia, Egipto, India, Creta, Grecia, Roma, Europa mediterránea todo, y el llamado Nuevo Mundo Hispánico, agregaron sus versiones. Hoy la corrida moderna, su ceremonia culmen, perseguida ideológicamente, sobrevive acorralada en 9 países. Ojo, digo 9, siendo estos España, Francia, Portugal, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Y yo agrego Estados Unidos, dado que se dan aproximadamente 450 festejos, aunque sean incruentos, pero 450 con inclusive entradas impresionantes. En este tiempo de máxima globalización, intolerancia cultural, barbarie tecnológica y política, cuando la ancestral tauromaquia pretende ser borrada de la historia humana y su animal sagrado extinguido de la faz de la tierra en aras del animalismo rampante y muy mal entendido. Muchos de sus cruzados no encuentran más recurso que levantar el arte como escudo.
No se puede aniquilar, alegan, porque somos arte, y agregan los más exclusivistas, arte español. Sí, lo somos, arte y universal. Además, arte de torear, como tituló Pepe Hillo su histórico manual técnico de 1796. Pero la tauromaquia es más, culto primero, luego cultura y todo lo que allí acumula, sentido de la vida, ética, moral, valores, tradición, identidad, ecología, trabajo, dignidad, libertad y derecho. Derecho humano, porque hoy en día hay que aclarar. Y bueno, solo para concluir, no existe mayor nivel de ignorancia que criticar o intentar prohibir o inclusive hacerlo algo que no se conoce. La cultura es taurina, queremos libertad y les doy las gracias. Es todo.